A ver, hay una pregunta que creo que todas las sociedades se hacen constantemente. ¿Cómo equilibramos la libertad de una persona con el bienestar de todos los demás? Es como un rompecabezas gigante. Y la respuesta, o por lo menos el intento de una, está en el documento más importante de un país, su Constitución. Y hoy vamos a meternos de lleno en dos filosofías, dos formas de ver el mundo, que intentan resolver justo eso, el constitucionalismo liberal y el constitucionalismo social. Para entenderlo, vamos a analizar a fondo una cátedra de Derecho Constitucional que desglosa estas grandes ideas. Perfecto. Y la misión aquí es entender cómo estos conceptos, que a veces suenan muy abstractos, se convierten en las leyes que nos afectan todos los días. Y para eso vamos a usar la historia constitucional de Guatemala como un caso de estudio. Es casi como un laboratorio para ver cómo estas ideas chocan y se mezclan en el mundo real. Exacto. Es ver la filosofía en acción. De acuerdo, entonces empecemos por el principio. La fuente nos presenta dos maneras, digamos, opuestas de ver la sociedad, basadas en las ideas de un premio Nobel, Friedrich Hayek. Me da la impresión de que una confía en que todo se arregla solo y la otra cree que se necesita una mano firme del gobierno. Es una muy buena forma de plantearlo. Hayek, de hecho, hablaba de dos tipos de orden. Primero está lo que él llamó el cosmos. El cosmos. Sí, el cosmos. Un orden espontáneo que surge de forma natural. Nadie lo diseña, simplemente evoluciona, como un lenguaje, por ejemplo. Y esta es la base filosófica del constitucionalismo liberal. O sea, un Estado con un papel mínimo, como un árbitro, básicamente. Justamente, su función es garantizar los derechos individuales, el orden y la seguridad. Y ya. La sociedad, la gente, es la que mueve todo. El Estado, digamos, pone la cancha, pero no juega el partido. Y este modelo tuvo su augeo en el siglo XIX. Claro, con ejemplos como la Constitución de Estados Unidos o la de Argentina, ¿no? Iba de la mano con el auge del capitalismo. Exacto. Pero la historia no se detuvo ahí. Después de la Primera Guerra Mundial, algo cambia. Y si el cosmos era el orden desde abajo, supongo que la otra opción es un orden impuesto desde arriba. Así es. Hayek lo llamó taxis. Un orden diseñado, decretado, controlado por una autoridad central. Esto se asocia más con el socialismo. Obviamente Hayek defendía el cosmos. Pero como decías, después de la guerra el péndulo se empieza a mover. Totalmente. Las consecuencias de un capitalismo sin frenos y, la influencia de pensadores como Marx generaron una reacción muy fuerte. Y así nació un nuevo movimiento, el constitucionalismo social. Y aquí lo clave es que no buscaba eliminar los derechos individuales, ¿verdad? No era un borrón y cuenta nueva. Para nada. Y esa es la clave. La idea no es anular al individuo, sino buscar un nuevo equilibrio. Conciliar el interés individual con lo que se empezó a llamar el interés de la colectividad o el bien común. En otras palabras, que tu derecho termina donde empieza el bienestar de todos. Precisamente. Y esto, claro, dio origen a una nueva ola de constituciones con un ADN completamente diferente. México en 1917, después de su revolución, y la Alemania de Weimar en 1919 fueron las pioneras. Esa visión luego se expandió por todo el mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Entonces, pasemos de la teoría a la práctica. ¿Cómo se ve una constitución social en el día a día? ¿Qué cambia para la gente? Aquí es donde la filosofía se vuelve tangible. La naturaleza de los derechos cambia. Ya no son solo límites al poder, sino que se convierten en obligaciones para el Estado. Podemos verlo en varios puntos. Empecemos, si te parece, por la propiedad. De acuerdo. Que en el modelo liberal es casi sagrada, un derecho absoluto. Exacto. Pero bajo el constitucionalismo social, deja de serlo. La Constitución mexicana, por ejemplo, dijo que la nación podía imponerle a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Vaya, ¿y eso qué significaba en la práctica? Pues, por ejemplo, justificar reformas agrarias, limitar los latifundios improductivos para repartir la tierra y que hubiera más comida para todos. Es un cambio radical. ¿Y qué pasa con el trabajo? El trabajo se vuelve un pilar. Se reconocen, por primera vez, derechos colectivos. El derecho a la huelga, por ejemplo, se vuelve fundamental. De hecho, la Constitución mexicana de 1917 fue la primera del mundo en dedicarle un capítulo entero al derecho laboral. Increíble.
incluyendo cosas como la participación en las ganancias. Exactamente. Y mencionaste la Constitución de Weimar en Alemania. Esa aportó otra cosa. ¿El qué? Aportó el concepto de que la economía debe organizarse según principios de la justicia para asegurar una existencia digna. Pero su contribución más revolucionaria, la que lo cambia todo, es la idea de que el Estado puede violar derechos no solo por acción, sino también por omisión. Un momento, a ver. Eso es importantísimo. ¿Que el Estado puede violar tus derechos por no hacer algo? Precisamente. Significa que el Estado no solo tiene la obligación de no agredirte, O sea, no censurarme, no detenerme ilegalmente. justo, sino que tiene la obligación activa de protegerte. Si el gobierno no actúa para garantizar tu derecho a la salud o a la educación, está cometiendo una violación de derechos por omisión. Es una responsabilidad proactiva. Y después de toda esta teoría, aquí es donde todo aterriza. ¿Cuán explícitamente la Constitución actual de Guatemala rechaza esa idea del cosmos de Hayek? Bueno, es que es lo primero que dice. Literalmente el artículo 1 establece que el fin supremo del Estado de Guatemala es la realización del bien común. No el bien individual, el común. El común. Es un contraataque filosófico directo al modelo individualista. Esa primera frase ya marca el tono de todo lo demás. Es una declaración de intenciones en toda regla. Totalmente. Y el artículo 2 lo refuerza. Detalla los deberes del Estado. No solo habla de garantizar la vida y la libertad, sino también la justicia, la seguridad, la paz y, ojo, el desarrollo integral de la persona. Ya no es solo que no te pase nada malo, sino que el Estado debe ayudarte a que te vaya bien. Exacto. Crear las condiciones para que puedas tener un desarrollo pleno. Y la parte más evidente de esta filosofía social, me imagino, está en todo lo relacionado con el trabajo. Sin duda. La sección 8ª de la Constitución es un capítulo entero dedicado a eso, del artículo 101 al 117. Y el 102 es muy revelador. Detalla los derechos sociales mínimos de los trabajadores. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues cosas como la obligación de paga en moneda de curso legal, o sea, en quetzales, para evitar abusos. Y establece el principio de indubio pro operario. Espera, eso suena a latín. ¿Qué significa? Significa en caso de duda a favor del trabajador. Vaya, o sea que la ley dice explícitamente, si no está claro, hay que favorecer al empleado. Eso inclina la balanza de una forma que una constitución liberal jamás haría. Hace exactamente eso. Es un reconocimiento de que el empleador y el empleado no negocian en igualdad de condiciones. Por lo tanto, la ley interviene para equilibrar esa relación. Es el bien común aplicado directamente al trabajo. De acuerdo, entonces tenemos esta Constitución de 1985 con una mentalidad muy social. Pero estos documentos no surgen de la nada. ¿Cómo fue esa historia? ¿Guatemala siempre fue así? Fue un viaje largo, complejo y a menudo turbulento. La historia constitucional se puede dividir en dos grandes periodos. El primero es el preindependiente, con una influencia clara de las constituciones españolas, sobre todo la de Cádiz de 1812. Y luego viene la independencia y, supongo, el caos de intentar construir un país desde cero. Un caos constitucional, se podría decir. Entramos en el segundo periodo. Hubo intentos de crear una constitución federal para toda Centroamérica, que no funcionaron, y luego una serie de constituciones ya propias de Guatemala. Y cada una reflejaba su momento político. Por completo. Por ejemplo, la Constitución de 1879 de la Reforma Liberal era un documento enfocado casi por completo en los derechos individuales y la libertad económica. Un clásico documento cosmos, si volvemos a Hayek. Y entender eso hace que el giro que vino después sea aún más dramático. Y ese giro, ese punto de inflexión, parece ser la Constitución de 1945. Sin duda. Esa Constitución es fundamental para entender el ADN social de Guatemala. Surge de la Revolución de Octubre de 1944, que derrocó la dictadura de Jorge Ubico. Fue un momento de muchísima aspiración de cambio y de justicia social. ¿Y qué buscaban concretamente con esa nueva Constitución? Pues mira, buscaban cosas como que los funcionarios fueran honestos, mejorar la educación. Pero el cambio más profundo, el giro real, fue la introducción formal de las garantías sociales. Ahí es donde entra de lleno el constitucionalismo social del que venimos hablando. Exactamente.
Por primera vez en la historia del país, esa Constitución fijó un salario mínimo, estableció jornadas de trabajo, vacaciones, El derecho a sindicalizarse, a la huelga. todo eso. Es la que crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IGES. También reconoció la autonomía de la universidad y, muy importante, prohibió los latifundios. Es, en esencia, la encarnación del modelo social en el país. Y todo ese legado, con sus idas y venidas, nos lleva a la Constitución actual, la de 1985. Así es. Y esa Constitución incluye un mecanismo muy interesante para su propia reforma, ¿En qué sentido? en que la iniciativa para proponer cambios no es solo del poder político, la puede proponer el presidente, un grupo de diputados, la Corte de Constitucionalidad y el propio pueblo. El pueblo directamente. ¿Cómo funciona eso? Sí, es un mecanismo de democracia directa. Si se reúnen más de 5.000 firmas de ciudadanos empadronados, pueden presentar una petición formal de reforma al Congreso. Pero la decisión final no es del Congreso. Correcto. Y esto es fundamental. El Congreso debate y aprueba la propuesta. Pero para los artículos más importantes, Los que definen los derechos humanos, la forma de gobierno. cualquier cambio a esos artículos debe ser sometido a una consulta popular. Un referéndum, básicamente. El poder vuelve a la gente. Exactamente. Se le pregunta a toda la ciudadanía, que vota sí o no. Así pasó con las reformas de 1993. La soberanía final para cambiar el pacto social reside en el pueblo. Entonces, si miramos el panorama completo, hemos recorrido esta tensión entre la libertad individual y el bienestar colectivo. Hemos visto cómo esa batalla filosófica, que empezó con ideas como cosmos y taxis, se ha librado durante siglos en el ADN legal de un país. Es la historia de cómo se ha ido ampliando la definición de derechos. Pasamos de un enfoque en los derechos negativos. ¿Qué es lo que el Estado no puede hacerte? Exacto. No puede censurarte, no puede detenerte sin razón. Y pasamos a incluir, con mucha fuerza, los derechos positivos. Que es lo que el Estado debe hacer por la gente. Justo, lo que está obligado a hacer para garantizar una vida digna. Salud, educación, seguridad social. Es la evolución de un Estado guardián a un Estado garante, que es responsable no solo de no hacer daño, sino de hacer el bien. Hay un dato muy actual en el material que me dejó pensando. Hace poco, en Guatemala, se crearon juzgados especiales para procesar penalmente a los patronos, incluido el Estado, que no cumplen las sentencias laborales. O sea, cuando se les ordena reinstalar a un trabajador y no lo hacen. Y esto me plantea una pregunta. Si una constitución otorga derechos sociales muy fuertes, pero en la práctica se necesitan tribunales penales y una lucha constante para que se cumplan, ¿qué nos dice eso sobre la verdadera distancia que hay entre la ley escrita en el papel y el ejercicio del poder en la sociedad? Una constitución promete proteger a las personas, garantizar su libertad, ponerle límites al poder. Suena muy bien, la verdad. Suena ideal. Pero la pregunta del millón es, ¿realmente puede hacerlo? Cuando las cosas se ponen feas, ¿esos derechos escritos en papel tienen dientes de verdad o son, pues, solo una bonita declaración de intenciones? Es una pregunta fundamental. Hoy la idea es investigar precisamente eso, y para hacerlo tenemos un material increíble, la grabación de una cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a usarla como nuestro mapa, para ver si encontramos dónde está la verdadera fuerza de una constitución. Y es un punto de partida brillante, porque esta clase nos obliga a pensar en la Constitución no como un objeto, sino como una idea con dos caras. A ver. Por un lado está el librito, el documento legal que todos conocemos. Ese es su sentido, digamos, formal. Pero por otro, y esto es mucho más profundo, está su sentido material. A ver, desmenucemos eso, porque suena un poco abstracto. Sentido material. Piénsalo como el alma de una sociedad. No es algo que se escribe, es algo que se vive. Ah, ok. Es el conjunto de acuerdos, de valores, de principios no escritos. La forma en que una comunidad decide organizarse y convivir. Es el cómo somos y cómo queremos ser. La Constitución, el documento, es el intento de darle un cuerpo a esa alma. ¡Qué buena imagen! El alma y el cuerpo. Exacto, de poner en blanco y negro esas aspiraciones. O sea que,
La gran revelación aquí es que una constitución no es solo un libro de reglas, es el intento de una sociedad de escribir su propia alma. Y supongo que el drama eterno es que el cuerpo, el texto legal, pues nunca es un reflejo perfecto de esa alma, ¿no? Justamente. Siempre hay una tensión, un espacio entre lo que la ley dice y lo que la gente vive. Claro. Ahí está el núcleo de todo. El documento no solo describe, sino que aspira, fija un norte. Y para que esa aspiración no se quede en el aire, necesita herramientas. Necesita, como bien decías, dientes. Ok, me gusta. Hablemos de esos dientes. Porque toda esta teoría sobre el alma y las aspiraciones suena genial. Pero la catedrática en esta clase nos aterriza de golpe con un ejemplo brutalmente claro. Sí, Uno de lo que pasa cuando el sistema falla y cómo la Constitución, en teoría, debería ser nuestro chaleco salvavidas. ¿se refiere al mecanismo de la exhibición personal? Sí, que para quienes nos escuchan en otros lugares, es muy parecido al famoso habeas corpus. Y el escenario que se plantea en la clase es de película de terror. Totalmente. Una persona va caminando por la calle, la policía la detiene. Sin orden judicial, sin que la hayan sorprendido cometiendo un delito, nada. Sin justificación alguna. Simplemente se la llevan. Y no la presentan ante un juez, sino que la meten en un centro de detención cualquiera. Las horas pasan, la familia empieza a llamar a hospitales, a comisarías, y nadie sabe nada. Esa angustia, esa incertidumbre, es aterradora. Es el poder del Estado en su forma más cruda y peligrosa. Y es justo en ese momento de oscuridad que la Constitución enciende una luz de emergencia. La exhibición personal es esa luz. Explícanos cómo funciona. O sea, la familia puede presentar este recurso y eso obliga a un juez, ojo, no a un asistente, al juez en persona, a subirse a su auto e ir a buscar a esa persona a donde se presuma que está, O sea, el juez tiene que ir físicamente. físicamente. Tiene que ir al centro de detención y preguntar, ¿tienen aquí a fulano de tal? Y si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿bajo qué orden? ¿Cuál es la justificación legal? Exacto. Y si no hay una respuesta válida, la orden del juez es inmediata. Libérenlo ahora mismo. ¡Wow! Esto es increíblemente poderoso. Muchísimo. No es burocracia. Es un mecanismo de rescate. Es la Constitución diciéndole al Estado, tú no eres dueño de la gente. No puedes hacer desaparecer a alguien. Hay reglas. Pero aquí es donde la catedrática introduce un matiz que te hiela la sangre. A ver, porque muestra esa distancia entre el cuerpo y el alma de la que hablábamos. Según explica, la ley en Guatemala es clarísima. Una persona detenida debe ser puesta a disposición de un juez en un plazo máximo de 6 horas. 6 horas. Eso es súper rápido. Es una garantía enorme. Pero, un momento, dices que hay un pero. Un pero enorme. La catedrática comenta que, en la vida real, muchos abogados defensores a veces dudan en exigir que se cumpla ese plazo de 6 horas. ¿Cómo? ¿Por qué? Y la razón es terrible. Tienen miedo. Miedo de que si le exigen al sistema judicial que cumpla su propia ley, si incomodan al juez o al fiscal, estos tomen represalias en contra de su cliente más adelante. No puede ser. O sea que por proteger a tu cliente de la posible animosidad de un juez, ¿renuncias a uno de sus derechos constitucionales más básicos? Así de grave. Eso es una falla sistémica tremenda. Demuestra que no basta con que los dientes estén en la ley. La cultura del sistema tiene que permitir que se usen sin temor. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Si el sistema y sus funcionarios, los poderes constituidos, pueden fallar o incluso actuar con miedo, ¿quién tiene el poder real para arreglarlo? Claro. ¿De dónde viene la autoridad última de la Constitución? Excelente. Y la respuesta que se da en esta clase es una de esas ideas que lo cambian todo. El concepto del poder constituyente. Esa misma. Una idea que a menudo olvidamos, pero que es la base de la democracia. La catedrática lo define como la capacidad que tiene el pueblo de darse una organización político-jurídica y de revisarla. La palabra clave ahí es pueblo. Partes. En una democracia real, el gobierno no es el jefe, es el empleado. Es una analogía perfecta. El poder constituyente, o sea, el conjunto de la ciudadanía, es el verdadero dueño de la empresa. Los presidentes, los diputados, los jueces, son gerentes con contratos temporales. Y olvidarlo es el primer paso hacia la tiranía.
Totalmente. Y no es solo filosofía. Fíjate que en el caso de Guatemala se menciona el mecanismo concreto. Se necesita la iniciativa de 5,000 ciudadanos con su firma para proponer reformas a la Constitución. Es el dueño de la empresa dando nuevas instrucciones. Exacto. Espera, aquí me surge una duda. Suena muy bien en teoría que el pueblo es el jefe, pero en el día a día vemos a políticos actuando como si fueran los dueños de todo. ¿Cómo funciona ese límite en la realidad? Ahí está la distinción crucial. ¿Cuál hay? Entre poder constituyente, el que crea, el pueblo, y los poderes constituidos, o sea, los que son creados por la Constitución. Ejecutivo, legislativo y judicial. Justamente. Los empleados, como tú los llamas, solo pueden hacer lo que su contrato, la Constitución, les permite. No pueden cambiar las reglas del juego a su antojo, Claro. porque ellos son parte del juego, no sus diseñadores. El poder que crea siempre es superior al poder creado. Esa es la barrera. Claro, un gerente no puede decidir cambiar el propósito fundamental de la empresa por su cuenta. Tiene que responder ante el directorio. Y en este caso, el directorio somos todos. Exacto. Y si ese es el caso, entonces el documento que contiene las órdenes del jefe, la Constitución, tiene que estar por encima de cualquier otra orden o ley que emitan los empleados. Y acabas de definir, sin usar el término técnico, el principio de supremacía constitucional. Es exactamente eso. Ninguna ley, decreto o sentencia judicial puede contradecir a la Constitución. Es la ley de leyes. La directriz suprema. Y es fascinante cómo en la Constitución de Guatemala, según se explica en la clase, no tienes que buscar mucho para encontrar este principio. Está prácticamente en la primera página. El preámbulo. Así es. El preámbulo a menudo se ve como una introducción poética sin fuerza legal. Pero esta clase argumenta lo contrario. Lo describe como un resumen de las grandes directrices de todo el sistema. Entiendo. Y ahí se lee que la Constitución se crea para, entre otras cosas, afirmar la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. O sea, ya de entrada te lo está diciendo. Te está diciendo que todo lo que venga después, todas las leyes y todo el poder del Estado, están al servicio de la persona y no al revés. El preámbulo es como la declaración de misión de la empresa. Antes de darte el manual de operaciones, te dice cuál es el propósito de todo esto. Qué buena forma de ponerlo. Y el propósito es la dignidad humana. También menciona algo que me llamó la atención, que la familia es el génesis primario y fundamental de los valores. Te da una radiografía filosófica. Correcto. Pero para que esa misión no se quede en una bonita declaración, tiene que estar respaldada por una cláusula operativa, una regla dura. Y ahí es donde entra otro artículo. Ahí es donde encontramos el artículo 204, que es contundente. Obliga a los tribunales a que siempre observen que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. No es una sugerencia, es una orden directa a los jueces. Si una ley choca con la Constitución, la ley pierde. Punto. Punto. No hay más. Ok. Todo esto empieza a encajar. Tenemos una Constitución que nace del poder del pueblo, que pone a la persona en el centro y que se declara a sí misma como la ley suprema. Ahora entiendo mejor cómo está construida esta fortaleza legal. Y la clase nos da el plano, la arquitectura de la Constitución de Guatemala. Resulta ser muy lógica. Sí, una estructura muy clásica y efectiva, ¿no? Dividida en 4 grandes bloques. Exacto. Ya hablamos del primero, el preámbulo, que es el pórtico, la declaración de principios, Y después de eso entramos al corazón del edificio. que sería la llamada parte dogmática. Me encanta el nombre. Suena a dogma, a algo que no se discute. Y esa es la idea. La catedrática la llama la parte más importante. Va del artículo 1 al 139 y es básicamente el catálogo de promesas. Las promesas, sí, contiene todos los derechos humanos, individuales y sociales. El derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la educación. Es la razón de ser del Estado. Son los principios sagrados. Ok, si esa es la promesa, ¿quién la cumple? Supongo que para eso está la siguiente parte. Exacto. Viene la parte orgánica, del artículo 140 al 262. Si la parte dogmática es el qué, la orgánica es el quién y el cómo. La maquinaria del Estado. Justo. Aquí se diseña toda esa maquinaria. Se describe cómo se organiza el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es el manual de instrucciones del gobierno que creamos para que cumpla las promesas. Se le da poder para actuar, pero también se le ponen límites. Cercas,
para que no se salga de su carril. Entendido. Tenemos las promesas y la maquinaria para cumplirlas. Pero ya vimos que la maquinaria puede fallar. ¿Qué pasa entonces? Para eso está la última sección, la parte práctica, que va del 263 al 281. La caja de herramientas de emergencia. Mejor no lo pudiste haber dicho. Es la caja de herramientas para la ciudadanía. Si la parte dogmática son los derechos, la parte práctica son los escudos y las espadas para defenderlos. Aquí es donde viven garantías como la exhibición personal de la que hablamos. La exhibición personal, el amparo, son los mecanismos concretos para que cualquier persona pueda ir ante un juez y decirle, oiga, el Estado está violando mis derechos, está incumpliendo la promesa, haga algo. Es una arquitectura brillante cuando la ves así. Es un círculo perfecto. Totalmente. Primero, declaras tus valores y derechos como sagrados. Segundo, construyes un gobierno cuya única función es servir y proteger esos derechos. Y tercero, por si acaso, le das a la gente las herramientas para defenderse, Un sistema diseñado desde la desconfianza al poder. lo cual es muy saludable. Totalmente. La estructura misma de la Constitución refuerza su propósito, crear un Estado al servicio de la persona, y no una persona al servicio del Estado. Todo apunta ahí. Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, la Constitución tiene dientes de verdad. Después de este recorrido, basado en esta clase magistral, me queda claro que, al menos, el diseño de la dentadura es robusto. Sí, el diseño sí. Hemos visto que es tanto un ideal social, el alma, como una ley suprema, el cuerpo, que crea un gobierno, pero sobre todo lo controla, y que su arquitectura está pensada para poner los derechos humanos por delante. El viaje ha sido completo, ¿eh? Empezamos con definiciones que parecían abstractas y terminamos viendo cómo la estructura de un documento legal se conecta directamente con la capacidad de una familia para encontrar a un ser querido. Es verdad. Vimos que el poder no viene de los políticos, sino del pueblo, y que la Constitución es el mandato de ese poder soberano. Los dientes están ahí. La pregunta es si, como sociedad, estamos dispuestos a usarlos. Y justo para cerrar, la catedrática nos deja con una reflexión que va en esa línea. Es una opinión personal suya, pero muy potente. Ella cree que ciertos artículos de la Constitución de Guatemala, como los requisitos para ser presidente o diputado, necesitan una reforma urgente por la situación actual del país. Es un tema complejo. Y sin tomar partido, su comentario abre una puerta final para la reflexión. Esta clase nos ha mostrado que una constitución puede y debe ser reformada por el pueblo. Pero esto plantea una pregunta difícil. Muy difícil. ¿Qué se necesita para que una sociedad llegue al consenso de que sus reglas fundacionales ya no responden a su realidad? Y más complicado aún, ¿cómo se impulsa un cambio tan profundo sin romper el tablero de juego y poner en riesgo la estabilidad del propio sistema que la Constitución, a fin de cuentas, busca proteger? A menudo pensamos en las leyes como si fueran reglas fijas, ¿no? Casi como un manual de instrucciones para la sociedad, escrito en piedra. Totalmente. Pero, ¿qué pasa cuando esas instrucciones no son claras? O cuando el mundo para el que fueron escritas, pues, ya no existe, y ese manual se siente obsoleto. Es que justo esa tensión es el corazón del derecho. Hoy nos vamos a sumergir en una clase de Derecho Constitucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que aborda precisamente eso. Sí, el constante pulso entre la necesidad de que las leyes sean estables y la urgencia de que evolucionen con la sociedad. Exacto. Y vamos a desentrañar dos procesos que son fundamentales. Primero, el arte de interpretar la ley. Y segundo, el complejo, muy complejo, camino para reformar una constitución. Perfecto. Porque no se trata solo de leer palabras en un papel. Interpretar es una actividad intelectual para descifrar el verdadero propósito de una norma. Claro. Y cuando se trata de cambiarla, veremos que hay mecanismos diseñados para ser deliberadamente difíciles. Se busca un equilibrio entre la estabilidad y la evolución. Pues empecemos por ese arte de interpretar. A veces suena a que los abogados pueden hacer que la ley diga lo que ellos quieran, pero la clase deja muy claro que hay un método. Ajá. Se basa en el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial de Guatemala. Que dice que las normas deben entenderse según su texto, su contexto, y esto es clave, siempre de acuerdo con la Constitución.
Y aquí la clase introduce un término que puede sonar un poco intimidante: hermenéutica. Uf, sí. Suena muy académico, pero en el fondo es algo que hacemos todos los días. A ver. Es como intentar descifrar qué quiso decir realmente un amigo en un mensaje de texto. No solo lees las palabras, ¿cierto? No, claro. Piensas en el tono, en la conversación previa. Exacto, en su personalidad. La hermenéutica jurídica es eso, pero digamos con un conjunto de herramientas mucho más formal para descifrar la verdadera intención y el propósito detrás de una ley. Me gusta esa analogía. O sea que no es solo leer, es decodificar. Es decodificar. Y la clase pone un límite muy claro, ¿no? Si un artículo habla de libertad e igualdad, el intérprete no puede salirse por la tangente y empezar a hablar de otra cosa. Es que esa es la línea roja. El objetivo es aclarar, no inventar. Entiendo. El intérprete, sea un juez o un abogado, tiene el poder de iluminar el significado de una norma, de hacerla aplicable a un caso concreto, pero no tiene el poder de cambiarla. O sea, si la ley dice A, no puede interpretarla para que signifique B. Justo, eso ya no sería interpretar, sería legislar, y ese es el trabajo de otro poder del Estado. La clase lo aterriza en un escenario muy práctico, una audiencia judicial. Claro, imagínate la escena. Me imagino a dos abogados frente a un juez, cada uno con su propia interpretación de la misma ley. Y esa es la esencia del litigio. Un abogado dirá: señor juez, la hermenéutica correcta de este artículo, a la luz del propósito de la ley, favorece a mi cliente. Y el otro responderá: No, señor juez, esa interpretación ignora el contexto histórico. El significado correcto es este otro. El juez se convierte en el árbitro de esas interpretaciones. es un diálogo muy técnico. Un verdadero arte, que, como dice la clase, define a los buenos juristas. Entendido. Ahora, si esto es un arte tan crucial, ¿quiénes son los artistas autorizados? ¿La opinión de un profesor de derecho vale lo mismo que la de un magistrado del máximo tribunal? No, para nada. La clase dibuja una jerarquía, una pirámide de autoridad, por así decirlo. Ok, ¿quién está en la cima? En la cúspide está la interpretación auténtica o por vía de autoridad. Piénsalo como el árbitro final del juego. El bar del derecho. ¿Algo así? En Guatemala es la Corte de Constitucionalidad. Cuando la Corte emite un dictamen sobre el significado de una norma, su palabra es ley. Lo que ellos dicen va a misa. Vinculante para todos los demás. Para todos. Jueces, funcionarios y ciudadanos. Ok, la Corte tiene la última palabra. ¿Quién viene después? Justo debajo están los jueces y magistrados en su trabajo diario, con la interpretación judicial. La del día a día. Exacto. Cada vez que dictan una sentencia, están interpretando la ley para resolver un caso. Esas decisiones también son vinculantes para las partes del juicio y van creando precedentes. Vale, entonces tenemos a la Corte como el gran intérprete y a los jueces en las trincheras. ¿Y qué pasa con los académicos, los expertos que escriben libros? Esa es la tercera grada, la interpretación doctrinaria o científica. A ver, Si seguimos con la analogía deportiva, la Corte es el comité de reglas. Los jueces son los árbitros en el campo. ¿y los académicos serían como los comentaristas deportivos? Exacto. Una analogía perfecta. Sus opiniones son muy respetadas, influyen en cómo se piensa el juego, pero no cambian el marcador directamente. Entiendo, la opinión de un académico no te manda a la cárcel. ¿No? Pero quizás su idea convenza a un juez que, 5 años después, sí use ese argumento en una sentencia que cambie las cosas. Justamente. Y me falta una, la más básica. La más directa. La interpretación literal o gramatical. Aquí no hay mucha ciencia. Es leer y ya. Es tomar la ley y leerla al pie de la letra, buscando el significado de las palabras en un diccionario, como el de Guillermo Cabanellas, que se cita en la clase. Si la ley dice el plazo es de 3 días, significa 3 días. Punto. Sin buscarle 3 pies al gato. Ninguno. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la vida real es complicada, ¿no? ¿Qué pasa cuando la interpretación literal de una ley de hace 100 años choca con la realidad del siglo XXI? Totalmente. Porque ahí es donde entran los otros enfoques o indicadores que menciona la clase. Y es donde está el verdadero campo de batalla. ¿Cómo cuáles? Bueno, imagina una ley sobre el derecho a la privacidad escrita en 1950.
Si usas una interpretación histórica, buscas la intención original de los legisladores. Que pensaban en cartas, en teléfonos fijos. Exacto. Aplicada literalmente hoy, esa ley sería casi inútil contra la recolección de datos de un smartphone. No protegería contra nada de lo que nos preocupa hoy. Claro. Ahí es donde entra la interpretación evolutiva. Este enfoque dice, un momento, la sociedad cambió. El principio detrás de la ley era proteger la esfera privada. Y hoy esa esfera privada está en Internet, en nuestros datos. Justo. Entonces, se actualiza el sentido de la norma para que siga cumpliendo su propósito original en un nuevo contexto. Pero, claro, esto genera un debate enorme. Me imagino. Los críticos dirán que el juez se está convirtiendo en legislador. Que está inventando derechos que no están escritos. Se le acusa de activismo judicial. Y los defensores del otro lado Dirán que un juez que se aferra a una interpretación histórica está condenando a la Constitución a ser una pieza de museo irrelevante. es una tensión constante. Y en medio de esa tensión, tienes otros enfoques, como el teleológico finalista, que la clase destaca como muy importante. Este se pregunta, ¿cuál es el fin último, el propósito de esta norma? No se queda en la letra, sino que busca el espíritu de la ley. Ese es el concepto. Entiendo. Entonces, interpretar la ley tiene sus límites. En algún momento, si la sociedad ha cambiado demasiado, la única opción no es reinterpretar. Sino reescribir. Y eso nos lleva a un terreno mucho más complejo. ¿Cómo se cambia una constitución? Un terreno sísmico, diría yo. La clase lo describe muy bien como una adaptación pacífica para evitar la ruptura, la ilegalidad o incluso la revolución. Una válvula de escape. ¡Exacto! Toda constitución viva debe tener un mecanismo para cambiar. Lo interesante es que no todos los países lo hacen igual. La clase compara 3 grandes modelos. ¿Según quién puede proponer el cambio? ¿Sí? Según quién puede encender la mecha de la reforma. El primero es el de iniciativa restringida. Suena a poco. Lo es. Solo el gobierno, el poder ejecutivo, puede proponer un cambio. Es más común en sistemas con un ejecutivo muy fuerte, a veces con tintes autoritarios. Ok. ¿El segundo? La iniciativa compartida, donde tanto el gobierno como el parlamento pueden proponer reformas. Busca más equilibrio de poderes. Y el tercero suena como el más democrático de todos. Sí, es la iniciativa popular, donde se le da al pueblo la facultad directa de proponer cambios. Suiza es el ejemplo clásico. Y aquí es donde el sistema de Guatemala se vuelve fascinante, ¿Por qué? porque opta por una fórmula muy abierta, muy amplia, que combina varias de estas ideas. A ver, el artículo 277 de su Constitución. Sí, aquí está. Dice que pueden proponer una reforma el presidente, 10 diputados, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo. Detengámonos ahí, porque ese último punto es potentísimo. 5,000 ciudadanos. Se necesita una petición al Congreso respaldada por al menos 5,000 ciudadanos empadronados. 5,000. Puede no sonar a mucho, pero el poder simbólico y práctico es enorme. Espera, entonces un grupo de 5,000 ciudadanos organizados puede, teóricamente, forzar al Congreso a debatir un cambio en la ley fundamental del país. Teóricamente sí. Es un nivel de democracia directa que no se ve en muchos lugares. Y la ley es exigente con el Congreso. Muy exigente. La clase destaca la frase exacta. El Congreso debe ocuparse del asunto sin demora alguna. Es un mandato, no una sugerencia. Le da voz a muchos actores. Abre el juego. Ok, la iniciativa es amplia, pero una cosa es proponer y otra muy distinta es aprobar. Supongo que el proceso para cambiar algo tan sagrado como los derechos humanos debe ser increíblemente difícil. Pues sí, y la clase se enfoca en el procedimiento más solemne de todos. Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y esto no es para cualquier cambio. No, para nada. Este no es el camino para cambiar una coma. La clase es muy clara. Este procedimiento es obligatorio e ineludible si se quieren tocar los artículos sobre derechos humanos. Las joyas de la corona. O las propias reglas de la reforma. Son, como dices, las cláusulas más protegidas, la caja fuerte de la Constitución. ¿Y cómo se abre esa caja fuerte? ¿Cuáles son los pasos? Es un proceso deliberadamente largo y con múltiples candados. Primero, la idea de la reforma llega al Congreso.
Y para aprobar simplemente la idea de convocar una asamblea, se necesita el voto de 2/3 partes de todos los diputados. 2/3 partes. Es una mayoría calificada altísima. Gigantesca. Se requiere un acuerdo político enorme solo para empezar a hablar del tema. Ya de por sí eso frena cualquier impulso del momento. Exacto. Es un filtro político muy potente. Pero eso no es todo. El segundo paso es que el decreto que convoca a esa asamblea debe ser específico. O sea, no es un cheque en blanco. Para nada. No es, reescriban lo que quieran. Debe decir, se convoca una asamblea para discutir la reforma del artículo 15 y el artículo 22. El mandato es limitado. A ver si voy entendiendo. Entonces, el Congreso actual, con su supermayoría, no es el que hace la reforma. No. Su único poder es decidir si se abre la puerta y para discutir qué. ¿Exacto? ¿Y qué pasa después? Pues, ¿qué pasa después? Y aquí viene el paso más democrático. Una vez aprobado el decreto, se le notifica al Tribunal Supremo Electoral. ¿Para qué? Tiene un máximo de 120 días para organizar unas elecciones a nivel nacional. Pero no son elecciones normales. ¿Ah, no? No. Son elecciones con un único propósito: que la ciudadanía elija a los diputados que formarán esa Asamblea Nacional Constituyente. Ah, caray. O sea, se elige un cuerpo completamente nuevo, desde cero, cuya única misión en la vida será estudiar y decidir sobre esos artículos específicos. Es un mecanismo fascinante. Combina la representación política que ya existe con una nueva consulta directa al pueblo, para que elija a los reformadores. Es una manifestación muy pura del concepto de soberanía popular. Es como si la Constitución dijera, para un cambio de esta magnitud, los políticos actuales no son suficientes. El poder debe regresar al pueblo. Para que otorgue un mandato fresco y específico. Justo. Y esa asamblea electa es la que finalmente debate, aprueba o rechaza la reforma. Y luego se disuelve. Su propósito está cumplido. Visto así, todo el proceso, desde la interpretación hasta la reforma, parece un gran diálogo. Sin duda. Un diálogo entre el pasado y el presente en la interpretación. Y un diálogo entre los poderes del Estado y la ciudadanía en la reforma. Lo que nos muestra esta clase es que una constitución no es un documento estático, es un organismo vivo. La interpretación es su respiración diaria. La que le permite adaptarse a pequeños cambios. Y la reforma es su capacidad de evolucionar, una cirugía mayor que se reserva para momentos cruciales y que requiere el consentimiento de toda la sociedad. Y el sistema guatemalteco, al menos en el papel, parece valorar mucho esa estabilidad, pero sin cerrar la puerta al cambio, sobre todo con esa herramienta de la iniciativa popular. Es un diseño que, en teoría, busca el equilibrio. Sin embargo, esto nos lleva a la reflexión final que la propia docente de la clase plantea. ¿Qué plantea? Ella menciona su opinión de que la Constitución de Guatemala, con varias décadas de vigencia, ya podría necesitar algunas reformas para adaptarse a los nuevos tiempos. Y esto nos deja con una pregunta final. Adelante. Si estos mecanismos de cambio, diseñados para proteger la Constitución, son tan complejos y requieren consensos políticos que hoy parecen casi imposibles, ¿qué ocurre cuando la sociedad percibe una necesidad urgente de cambio, pero las barreras institucionales lo hacen inviable? Es una pregunta difícil. ¿En qué momento un sistema que busca la estabilidad se convierte, sin quererlo, en un obstáculo para la evolución que una sociedad necesita para sobrevivir?